El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Esperamos en Dios que el Señor siga derramando sus ricas y abundantes bendiciones en su vida y que diariamente usted pueda acercarse a la palabra del Señor para alimentarse de ella. El día de hoy, amados hermanos, vamos a estar hablando sobre la madurez espiritual, el cual es un concepto fundamental en la vida cristiana, ya que representa el crecimiento y desarrollo de la fe en un creyente, ya que nosotros debemos estarnos moviéndonos desde un estado de inmadurez espiritual hacia una comprensión como también de una práctica más profunda de la voluntad de Dios. Una forma más sencilla de decirlo es que no podemos pasar siendo niños espirituales toda nuestra vida, ya que cuando hemos recibido el nuevo nacimiento, somos una nueva criatura. Y como tal, la Biblia enfatiza repetidamente la importancia de este crecimiento espiritual, ya que no estamos llamados a permanecer como niños en la fe, sino a crecer en conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Como tal, amados hermanos, la madurez espiritual se puede definir como la capacidad de un creyente para vivir de acuerdo con los principios, como también con las enseñanzas de Cristo Jesús, demostrando una comprensión profunda de la palabra de Dios y una vida caracterizada principalmente por la fe, la obediencia y el discernimiento. Pero antes de empezar, amados hermanos, vamos a orar dándole gracias al Padre por su favor y su misericordia en nuestras vidas. Amantísimo Padre que estás en gloria, te damos gracias en esta preciosa mañana que nos has concedido para alabar, para glorificar y para escudriñar su palabra bendita. Esa palabra, Padre eterno, que es poder y es potencia para todo aquel que en ella cree. Y que sea usted, Padre eterno, que venga hablando a nuestras vidas en labios prestados, así como usted le concedió a sus apóstoles y profetas llevar esa palabra de vida eterna, siendo inspirados por medio de su Santo Espíritu. Padre eterno, sea usted que nos venga concediendo esas, Señor Padre, ser edificados y sobreedificados sobre las palabras de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y que podamos día a día crecer en salud por medio de su palabra y ya dejar, Dios, nuestro estado de niñez espiritual y pasar a esa madurez que es tan importante, gloria a Dios, para que su pueblo, Padre eterno, pueda crecer conforme a su voluntad, hasta que lleguemos hasta la estatura y a la plenitud de Cristo. Padre eterno, en sus manos depositamos a sus siervos, a sus ministros, evangelistas, aquellos hombres y mujeres que trabajan en su obra para que la palabra del Señor sea llevada a toda criatura, que les proveas todo lo necesario y así también que su palabra sea extendida por todo el globo terráqueo, a fin de que aquellos que son predestinados para creer en su palabra lleguen al conocimiento de ella. Todo se lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Vamos a pasar, gloria a Dios, a la lectura de la palabra del Señor primeramente y vamos a ir al libro de Hebreos en su capítulo 11 al 14. Repito, Hebreos en su capítulo 5 y lo vamos a leer desde el versículo 11 al 14. Y nos dice, la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús dice así. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo,
tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche espiritual es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gloria a Dios. Amados hermanos, el autor de Hebreos advierte a cada uno de sus lectores sobre la necesidad de madurar espiritualmente. Cuando hablamos de la madurez espiritual, no estamos hablando de la edad, amados hermanos, de nuestra carne, de nuestro cuerpo mortal, sino que estamos hablando, amados hermanos, del crecimiento en Cristo de aquel que ha nacido de nuevo. No estamos hablando nuevamente de la edad o el tiempo que nuestro hermano o hermana tiene de haber recibido la palabra del Señor y haber, Dios, creído fielmente en Él. No, estamos hablando de verdadero crecimiento. Por lo tal, pues a través de esta exhortación se nos llama a dejar la inmadurez y avanzar hacia una fe sólida y bien fundamentada. Como tal, amados hermanos, este pasaje nos desafía a evaluar nuestra propia vida espiritual y comprometernos a crecer en nuestra relación con Dios. Por esto nos dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. No porque, amados hermanos, el pueblo del Señor no pueda entender, sino, como nos dice Dios, el autor del libro de Hebreos, nos dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Como tal, el autor lamenta que sus lectores se hayan vuelto, volvemos a repetir, tardos para oír. Es decir, espiritualmente perezosos o lentos para comprender. Me gusta cómo lo refiere la Nueva Traducción Viviente, ya que nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que el problema, amados hermanos, es que no escuchan. Gloria a Dios. Vamos a regresar a la Reina Valera. Por lo tal, amados hermanos, vuelvo a decir, esta falta de disposición para aprender y crecer espiritualmente es un obstáculo significativo en nuestro camino hacia la madurez espiritual. Porque volvemos nuevamente, no podemos ser niños todo el tiempo, tenemos que crecer. La palabra del Señor nos llama a crecer. En 2 de Pedro, en su capítulo 3, versículo 18, nos dice, amados hermanos, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estas dos cosas son muy importantes, tanto en la gracia, en la fe, en el discernimiento, en la obediencia, pero especialmente en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a terminar de leer el pasaje al que nos dice, a Él sea la gloria, gloria a Dios ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor también nos habla, 1 de Corintios en su capítulo 3, versículo 1 al 2, nos dice, Pablo, hablándole a los corintios, les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo se refería, amados hermanos,
que había cosas difíciles de explicar para aquellos que todavía no habían crecido en el conocimiento de Cristo. Por eso les dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Una de las cuestiones, porque muchas veces el creyente no crece, es como nos dice, amados hermanos, el versículo 3, porque aún somos carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, dice Pablo, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Por qué, amados hermanos? Porque todavía andamos en nuestras viejas prácticas antes de haber reconocido a nuestro Señor como nuestro Salvador. Hebreos en su capítulo 12 nos dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Destaca, amados hermanos, que no eran cristianos, que tenían poco tiempo de haber nacido de nuevo, pero todavía no habían crecido espiritualmente. Vuelvo y repito, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, como nos dice 1 Corintios en su capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Por qué? Porque todavía no sois capaces de comprender. El autor como tal nos señala que a pesar del tiempo que han estado en la fe, aquellos varones a los cuales hablaba el autor de Hebreos aún necesitaban enseñanzas básicas. Lo que nos indica, amados hermanos, una falta de conocimiento. Como tal, la expectativa del cristiano es que con el tiempo los creyentes deberían avanzar o crecer, como usted le quiera decir, en su conocimiento de su Señor y de su Salvador, y estar en condiciones principalmente de enseñar a otros. Porque el Señor nos llama, amados hermanos, de hablar de nuestra fe, de lo que hemos creído. La palabra del Señor en Efesios en su capítulo 4, versículo 14 y 15 nos dice, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Una de las cosas principales por lo que muchos cristianos caen en muchos errores garrafales en su vida cristiana es porque, no leen la Biblia. Usted no me dejará mentir, pero hay muchos hombres y mujeres que se dicen cristianos, pero no hablan nada, amados hermanos, de la palabra del Señor. Y si le llegan a decir algo, es que el pastor dice, es que el ministro dice, pero es que nuestra palabra no debe de ser lo que dice el pastor o lo que dice el ministro, sino lo que dice la palabra del Señor. Porque como tal, amados hermanos, tanto el pastor como el ministro se refieren a ella. Pero nosotros primeramente debemos escudriñar la palabra del Señor, como nos decía Hebreos, amados hermanos, escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que tenéis palabras de vida eterna. El versículo 15 nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es, amados hermanos, ¿quién? Cristo. Primera de Pedro en su capítulo 2, versículo 2 nos dice que claro, al principio de nuestro nacimiento nosotros debemos desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Claro está.
Pero cuando acabamos de nacer de nuevo, cuando hemos tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Esto es la palabra del Señor. Son, amados hermanos, si usted lo quiere ver así, esos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para que por ella crezcamos para salvación, si es que, amados hermanos, hemos creído verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo. Como tal, el autor del libro de Hebreos, amados hermanos, distingue entre la leche, amados hermanos, entre la leche y el alimento sólido. Porque nos dice, Hebreos capítulo 5, versículo 13 y 14, nos dice: y todo aquel que participa de la leche es, ¿cómo, amados hermanos? Inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nuevamente, voy a pasarme a la Nueva Traducción Viviente, porque me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente, y nos dice, versículo 13, pues el que se alimenta de la leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Y en muchas ocasiones es correcto, amados hermanos. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Como tal, amados hermanos, vuelvo a repetir, el autor distingue entre la leche y el alimento sólido, utilizando como tal, amados hermanos, estas metáforas para que podamos entender los diferentes niveles de comprensión y aplicación de las enseñanzas cristianas. Porque muchas veces hay una diferencia entre la comprensión y la aplicación. Porque si nosotros la comprendemos mal, la aplicamos mal. Por eso el autor del libro de Hebreos, viene y nos habla de la leche y el alimento sólido. La leche es para aquel que es inexperto en la palabra de la justicia. Pero, amados hermanos, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que ya están más experimentados por el uso de los sentidos ejercitados entre el discernimiento entre el bien y el mal. Amados hermanos, el alimento sólido es para aquellos que han madurado y pueden manejar o pueden entender, comprender y aplicar sobre doctrinas más profundas. La palabra del Señor nos habla de esto en 1 Corintios, en su capítulo 14, versículo 20, y nos dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Sí, amados hermanos, para pensar, para entender, para comprender, tenemos que, amados hermanos, tratar de crecer. Y nos dice: si no sed niños en la malicia, o sea, para hacer lo malo, seamos niños, ¿verdad? No sepamos cómo hacer lo malo, pero para entender la palabra del Señor, esforcémonos. Por eso nos dice: pero maduros en el modo de pensar. Colosenses, en su capítulo 1, versículo 28, nos dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cómo presentamos, amados hermanos, a un hombre perfecto en Cristo Jesús? Primero, hay que anunciarle el evangelio, amonestar lo que está haciendo mal, lo que está en pecado, enseñando, amados hermanos, en toda sabiduría, a fin de que ese hombre pueda ser perfecto para toda buena obra. Como tal, el 5:14, amados hermanos, nos sigue diciendo que el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Y esa madurez espiritual implica
como tal, amados hermanos, la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Y esto se logra únicamente a través del ejercicio constante y el uso de los sentidos espirituales. Cuando hablamos del ejercicio constante, estamos hablando de poner en práctica lo que nosotros comprendemos. No solo es leer, amados hermanos, sino también comprender. Por eso la palabra del Señor nos llama a escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Escudriñar. Y este ejercicio de escudriñar va, amados hermanos, seguido, como habíamos dicho anteriormente, que debemos pensar como maduros, amados hermanos. Que no seamos niños en nuestra forma de pensar, sino que seamos maduros en este modo de pensar. Como tal, amados hermanos, esta práctica se refiere, amados hermanos, que nosotros debemos, vuelvo y repito, poner en práctica y aplicar la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Como tal, Pablo, hablándole a los filipenses en su capítulo 1, versículos 9 y 10, y nos dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más. ¿En qué cosa, amados hermanos? En ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, que es lo que está haciendo Pablo. Como tal, amados hermanos, Dios, llevando al pueblo del Señor al conocimiento de la palabra del Señor, que crezcamos en ese conocimiento, y nos dice, Dios, para que podamos ser llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Primera de Tesalonicenses, en su capítulo 5, versículos 21 y 22, nos dice que nosotros examinadlo todo. Sí, amados hermanos, lea su Biblia, examínelo todo. Retener lo bueno. Pero al retener lo bueno, nosotros tenemos que pasar a abstenernos de toda especie de mal. Sí, amados hermanos, porque ¿cómo nos quiere el Señor? Nos dice el versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado. ¿Cómo? Irreprensible. ¿Cómo nos vamos a mantener irreprensibles? Absteniéndonos de toda especie de mal hasta, nos dice, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Como tal, amados hermanos, el pasaje en Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14, nos desafía a dejar atrás la inmadurez espiritual y comprometernos a crecer en nuestra fe. Pues estamos llamados a profundizar en nuestra comprensión de la palabra de Dios. Eso quiere decir que tenemos que participar activamente en la lectura de la palabra del Señor. Eso no quiere decir que usted se va a leer un libro completo todos los días. Amados hermanos, lea un capítulo. Lea un capítulo de la palabra del Señor. Amados hermanos, trate de comprender lo que cuando hablamos, por ejemplo, de los 4 evangelios, de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, lea un capítulo. Piense qué es lo que nuestro Señor Jesucristo trata de enseñarnos. Y amados hermanos, y ore al Señor para que le dé la fuerza, el entendimiento, la paciencia, la prudencia, para que le ayude a aplicar lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando. Por eso decimos que debemos profundizar en nuestra comprensión de la palabra de Dios y discernir bien, gloria a Dios, discernir el bien del mal y a aplicar las enseñanzas de Cristo en nuestras vidas de una manera efectiva.
Por eso la palabra del Señor y Pablo hablándole a Timoteo en segunda de Timoteo, en su capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Sí, amados hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, como amados hermanos, sí, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Como tal, también nos habla, gloria a Dios, Hebreos capítulo 6, versículo 1, gloria a Dios, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, cuando nos habla de los rudimentos, amados hermanos, que dejemos ya las primeras enseñanzas, no que ya no las practiquemos, sino que ya las tenemos bien aprendidas, ya no tenemos que estar, amados hermanos, gloria a Dios, estar una y otra vez tratando de aprenderlas y de entenderlas, sino que ya las tenemos comprendidas. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Amados hermanos, es importante el crecimiento espiritual, pero para esto tenemos que leer la palabra del Señor, entender la palabra del Señor, aplicar la palabra del Señor, pero también clamar al Señor, orar al Señor, pedirle sabiduría, entendimiento, paciencia, prudencia, que nos dé fuerzas, porque muchas veces al momento de practicar la palabra del Señor tendremos dificultades. A veces las cosas no nos saldrán como nosotros pensamos. Así que, amados hermanos, esperamos que esta enseñanza nos ayude a buscar la madurez espiritual, a ejercitar nuestros sentidos espirituales y a crecer continuamente en nuestra relación con Dios, para que podamos ser instrumentos continuos en las manos del Señor y vivir una vida, primeramente, amados hermanos, que glorifique a nuestro Dios. Antes de terminar, Dios, le damos la gloria y la honra al Señor. Queremos enfatizar, amados hermanos, uno de los lemas que hemos querido aplicar en la palabra del Señor, que y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es importante que la palabra del Señor sea predicada en toda lengua, en todo pueblo, en toda nación, para que podamos crecer y podamos también, amados hermanos, ver la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, que el Señor le bendiga, que pase un bendecido día y que la mano del Señor esté sobre usted. Amén.